Me llamo Adriana Valenzuela. Tengo 54 años, aunque aquí dentro, en este ataúd de hormigón, el tiempo se mide en bandejas de comida insípida y en el eco metálico de los cambios de guardia, no en cumpleaños ni navidades. Durante 15 largos y vertiginosos años, fui la dueña y señora de La Escondida, un restaurante sin nombre en La Puerta, en una calle sin salida de Culiacán. No aparecía en ninguna guía turística, pero era la verdadera catedral del poder en Sinaloa, el confesionario y la sala de juntas del cártel más poderoso del planeta. Hoy les hablo desde el silencio absoluto de mi celda en la prisión de máxima seguridad Adex Florence, en Colorado, el lugar al que llaman el Alcatraz de las montañas. Aquí es donde entierran vivos a los hombres que el gobierno teme. Y a mí. Me dieron cadena perpetua, sin la más mínima posibilidad de libertad condicional. Fui declarada cómplice, operadora financiera y pieza clave en la estructura de Joaquín Guzmán Loera. El gobierno de Estados Unidos, con sus trajes caros y sus PowerPoints, cree que lo sabe todo sobre mí, sobre nosotros. Creen que la historia terminó con la captura del Chapo, con ese circo mediático que montaron en una corte de Nueva York. Están profundamente equivocados. Todo lo que el mundo cree saber sobre el imperio de Guzmán es una fachada, una leyenda bien contada, un corrido para entretener al pueblo y ocultar la verdad. Y la verdad no estaba en los grandes libros de contabilidad ni en las llamadas encriptadas. La verdad estaba en mi cocina, mezclada con el aroma penetrante del chilorio y el vapor de la machaca con huevo. La verdad más cruda y peligrosa del cártel de Sinaloa estaba garabateada con una pluma Bic barata sobre el objeto más insignificante, mundano y desechable que puedan ustedes imaginar, una servilleta de papel. Yo fui la guardiana de esas servilletas. Fui la mujer que vio cómo un imperio construido sobre un río de sangre y montañas de cocaína se planeaba sobre manteles manchados de mole y salsa picante. Y hoy rompo el silencio. No lo hago porque busque perdón. Para gente como yo no hay redención ni cielo. Lo hago porque el silencio ya no me protege, al contrario, me ha convertido en un blanco, y porque antes de que mi nombre se convierta en un número más en el archivo de este cementerio de hombres vivos, el mundo tiene que saber la verdad que yo vi. Que los monstruos que conocen por la televisión, los sicarios, los capos, son solo los capataces de la finca. Los verdaderos dueños nunca se ensucian las manos, visten de traje, van a misa los domingos y sus mapas no los dibujan en papel. Los trazan directamente sobre la vida de millones de personas. Y yo les servía el café, bien cargado y sin azúcar, mientras lo hacían. Ustedes, sentados cómodamente en sus casas, probablemente se preguntan cómo una mujer, una cocinera con las manos manchadas de masa y no de sangre, termina en el corazón de la bestia, sirviéndole cenas al diablo y a todos sus apóstoles. Créanme, nadie se levanta una mañana, se mira al espejo y decide convertirse en la confidente del narco. La vida no funciona así. La vida te empuja, te acorrala, te asfixia lentamente y, cuando ya casi no puedes respirar, te presenta opciones que no son opciones en absoluto. Son sentencias. Mi historia no empezó con la ambición de tener camionetas de lujo o casas con alberca. Empezó con el olor a pólvora y el sabor metálico del miedo. Mi esposo, Ricardo, era un buen hombre, un hombre trabajador, pero tenía una debilidad fatal en un lugar como Sinaloa. Creía que podía ser más listo que los listos.
se metió en un negocio de transporte de carga. A mí me decía que movía aguacates y tomates para el mercado de abastos, y era cierto, en parte. El problema es que, a veces, debajo de las cajas de aguacates, sus camiones llevaban otra clase de oro verde. Un día, un cargamento importante que iba para Nogales simplemente no llegó a su destino. En este mundo, los errores graves no se pagan con dinero, porque el dinero para ellos es solo papel, algo que se imprime. Los errores se pagan con algo que sí tiene un valor real, algo que no se puede reponer, la lealtad o la vida. A mi Ricardo le cobraron con la segunda. 2 días después de su desaparición, lo encontraron en un baldío a las afueras de la ciudad. 2 tiros en la nuca, un trabajo limpio. El mensaje era claro y brutal. A mí me dejaron su cuerpo para enterrar y, por supuesto, su deuda. 2 días después del funeral, con la casa todavía oliendo a flores de cempasúchil y a luto rancio, se presentaron 2 hombres en mi puerta. No eran los matones que uno se imagina, con cadenas de oro y botas de piel exótica. Vestían bien, con camisas de marca y mocasines caros. Hablaban con una calma que helaba la sangre. Uno de ellos, un hombre mayor, de lentes y pelo canoso, al que el otro llamaba el licenciado, se sentó en mi sala, en el sillón donde Ricardo veía el fútbol. Rechazó el vaso de agua que le ofrecí y fue directo al grano. La deuda de Ricardo, por la mercancía extraviada, ahora era mía. Me dijo una cifra tan astronómica que yo no podría pagarla ni trabajando 1000 años en 20 vidas. En ese instante vi mi futuro en sus ojos fríos y vacíos, un hoyo anónimo en el desierto, o peor aún, convertida en una de esas mujeres de las que nadie vuelve a saber. Estaba paralizada. Pero entonces, el otro hombre, más joven y corpulento, notó la comida que yo había preparado para la poca gente que aún venía a dar el pésame. Había una cazuela de cochinita pibil sobre la mesa. Sin pedir permiso, tomó una tortilla, se sirvió un taco, le puso cebolla morada y salsa habanera. Lo probó, masticó lentamente y miró al licenciado. «Cocina bien, Lick, con sazón de verdad». El licenciado me observó un largo momento, como si estuviera evaluando un animal en un mercado, como si viera en mí algo más que una viuda aterrorizada y endeudada. Y entonces me hizo su oferta, o su sentencia, más bien. Ellos eran dueños de un pequeño local que usaban como fachada para otros negocios. Querían convertirlo en un restaurante de verdad, pero discreto. Un lugar seguro para sus juntas, donde pudieran hablar de sus asuntos sin miedo a micrófonos o a oídos indiscretos. Un lugar donde la comida fuera tan buena, tan casera, que justificara la exclusividad y la privacidad. Yo sería la dueña ante el mundo, la cara visible, mis manos, mi sazón, mi trabajo, el negocio, el dinero que por allí pasara y las almas que allí se reunieran serían de ellos. Usted solo se dedica a lo suyo, señora, a cocinar. Cocina y calla. Y su deuda y la de su difunto esposo estará saldada, dijo el licenciado con una voz que no admitía negociación. ¿Qué opción tenía? ¿Era eso o unirme a Ricardo bajo la tierra de un panteón sin nombre? Acepté. Así, en medio del luto y el terror, nació La Escondida. Y así, sin saberlo, firmé un contrato no con el diablo, sino con toda su maldita y burocrática junta directiva. Mi vida anterior, la de Adriana Valenzuela, esposa y cocinera, había terminado esa misma tarde. Acababa de nacer Doña Adi, la mujer que sabía demasiado
y no podía decir nada. Al principio, la escondida era solo eso, un restaurante. Pequeño, discreto, con apenas 6 mesas vestidas con manteles de cuadros. Yo me refugié en lo único que me quedaba, lo único que podía controlar, la cocina. El menú era sencillo, sin pretensiones. Era la comida sinaloense de verdad, la que me enseñó mi abuela. Chilorio, machaca, aguachile rojo bien picoso, frijoles puercos con queso gratinado. Mi sazón se convirtió en mi escudo, en mi razón de existir. Mientras la comida fuera buena, mientras ellos estuvieran contentos, yo era útil. Y ser útil en ese mundo significaba estar viva. Los primeros clientes eran mandos medios, sicarios con ganas de gastar el dinero manchado de sangre, operadores logísticos que venían a cerrar tratos pequeños. Aprendí a la fuerza, y muy rápido, las reglas no escritas del lugar. Regla número 1. Nunca mirar a los ojos a un cliente más de 2 segundos. Una mirada demasiado larga podía interpretarse como un desafío. Regla número 2. Nunca, bajo ninguna circunstancia, escuchar las conversaciones, aunque estuvieran gritando a 2 metros de mi cocina. Tenía que desarrollar una sordera selectiva, un arte. Regla número 3, y la más importante. Nunca preguntar por qué un cliente habitual, alguien que venía 3 veces por semana, dejaba de venir de repente. Preguntar era cavar mi propia tumba. Mi trabajo era simple: servir platos calientes, sonreír con una amabilidad estudiada y olvidar todo lo que veía y oía en el instante en que sucedía. Mi verdadero bautismo de fuego, el día que me gradué en su escuela de silencio y supervivencia, no fue con balas, fue con una botella de tequila. Una noche, el ambiente estaba tenso. En la mesa del rincón cenaban 2 comandantes de la plaza, hombres pesados, de esos que deciden quién vive y quién muere en un barrio entero. Discutían en voz baja, pero agresiva por una ruta, por un cargamento que se había calentado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, uno de ellos, un hombre corpulento y con una cicatriz en la ceja, al que apodaban el cuchillo, se levantó de la silla, caminó lentamente hacia el otro y, sin mediar más palabras, le estrelló una botella de tequila añejo en la cabeza. El sonido del vidrio rompiéndose contra el cráneo fue seco, brutal. El hombre cayó al suelo, sangrando abundantemente. El silencio en el local fue total, absoluto. Mis 2 meseras, unas jovencitas que yo había contratado, se quedaron paralizadas, blancas como el papel de las tortillas. El pánico se apoderó de ellas. Yo, desde la puerta de la cocina, lo vi todo. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda, pero sabía que mi reacción en los siguientes 10 segundos definiría mi futuro. Respiré hondo, tomé un trapo de cocina limpio y salí, caminando con una calma que no sentía, como si fuera lo más normal del mundo. Pasé junto a el cuchillo, que me observaba con los ojos inyectados en sangre, esperando ver qué hacía yo, la dueña. Me arrodillé junto al hombre herido, que gemía en el suelo, le puse el trapo en la herida para contener la hemorragia, y sin levantar la vista, le dije a una de mis chicas, con la voz más serena que pude fingir: «Llama a una ambulancia». Diles que un cliente se resbaló con el piso mojado y se golpeó la cabeza. Luego, lentamente, me levanté, miré directamente a los ojos a el cuchillo y le pregunté, como si nada: «¿Se le ofrece algo más de tomar, señor? ¿Le traigo otro tequila?». Él me miró fijamente por un largo segundo que pareció una eternidad.
su mente procesando mi reacción. Y entonces, para mi sorpresa y alivio, soltó una carcajada horrible, seca, sin alegría. «Esta vieja tiene más huevos que muchos de mis plebes», le dijo a uno de sus guardaespaldas. Esa noche, sin saberlo, había pasado la prueba más difícil. Les había demostrado que mi lealtad no estaba con la ley, ni con la moral, ni siquiera con la vida humana. Mi lealtad estaba con el negocio, con la fachada, con el silencio. Mi silencio, a partir de ese día, valía oro. Y ellos, puntualmente, empezaron a pagarlo. El restaurante prosperó a su macabra manera. Lo ampliaron. Tiraron una pared y construyeron un salón privado en la parte de atrás, un búnker sin ventanas, con paredes gruesas y una sola puerta de acero que parecía de caja fuerte. Ahí es donde empezó el verdadero juego, la Liga Mayor. Empecé a ver las caras que no salían en los periódicos, pero que de verdad movían los hilos del país. No eran los pistoleros con cadenas de oro y botas de avestruz. Eran hombres en trajes caros de marcas italianas, políticos locales de todos los partidos, jefes de la policía estatal y federal, militares de alto rango con estrellas en los hombros. Mi gran revelación, el momento en que entendí la verdadera y monstruosa dimensión de la organización a la que servía, llegó una tarde de martes, un día aparentemente tranquilo. Yo estaba en la cocina, concentrada en preparar un pescado zarandeado, el plato favorito de un general del ejército que nos visitaba con una frecuencia alarmante. En el privado estaban el general, un diputado federal muy conocido en la región por sus discursos contra la violencia, y uno de los hombres de más confianza de Guzmán, un tipo callado y de aspecto inofensivo al que apodaban el contador. La puerta del privado no estaba bien cerrada y sus voces llegaban hasta mí, mezcladas con el chisporroteo del pescado en la parrilla, y mi sordera selectiva falló. Escuché. No hablaban de drogas, ni de armas, ni de ejecuciones. Hablaban de contratos de obra pública, de licencias para la construcción de un nuevo parque industrial, de nombramientos clave en la aduana de Mazatlán. El cártel no era solo un negocio de narcotráfico. Era un estado paralelo, una corporación con tentáculos en cada rincón del gobierno. Financiaban campañas políticas a cambio de protección total y, más importante, de acceso a la infraestructura del gobierno. Los famosos túneles que construían no eran solo para mover drogas, eran arterias para moverlo todo: personas, armas, dinero en efectivo. Y las licencias para construir los sistemas de drenaje de la ciudad, esas carreteras secundarias por donde pasarían los convoyes sin ser molestados, las firmaban los mismos hombres que luego salían en la televisión nacional prometiendo mano dura contra el crimen organizado. Escuché al general decirle al diputado qué comandante de la policía debía ser asignado a qué zona de la sierra para garantizar que los laboratorios operaran sin contratiempos. El diputado tomaba nota en una libreta de piel y le aseguraba que hablaría personalmente con el gobernador. El contador, el hombre del cártel, solo escuchaba, asentía y al final de la reunión, con una voz suave, casi susurrante, dijo: «El patrón agradece su cooperación. El apoyo para su reelección, diputado, está más que garantizado». En ese momento se me heló la sangre en las venas. La manteca con la que iba a freír los frijoles se solidificó en la sartén. Entendí que los narcos que yo veía a diario,
los sicarios, los jefes de plaza, eran solo los empleados, la mano de obra prescindible. Los verdaderos jefes eran esos hombres de traje, los que juraban proteger al pueblo, los que salían en las fotos inaugurando escuelas. El cártel de Sinaloa no era un enemigo del Estado mexicano. En muchos sentidos, en las altas esferas, era el Estado. Y yo, Adriana Valenzuela, la viuda de un transportista, estaba en el centro de operaciones de ese gobierno en la sombra, sirviéndoles la comida. Con esa revelación aterradora, mi rol dentro de esa estructura invisible cambió para siempre. Ya no era solo doña Adi, la cocinera que hacía una machaca excelente. Me convertí, sin quererlo y sin pedirlo, en una especie de confesora silenciosa, en la depositaria de sus secretos más oscuros. La confianza que me tenían era absoluta, precisamente porque yo no pedía nada y no hablaba. Me convertí en una pieza más del mobiliario de la escondida, invisible, pero siempre presente, como la mesa o la silla. Y empezaron a usarme para tareas más delicadas, probando mi lealtad poco a poco. Doña Adi, guárdeme este maletín hasta mañana, por favor. Yo sabía que no eran papeles de oficina. El maletín pesaba una barbaridad y olía a dinero nuevo. Lo escondía debajo de los costales de harina en la bodega. Doña Adi, en la tarde un señor vendrá a buscar un paquete. Dele esta caja. La caja estaba envuelta en cinta canela y olía a ese químico precursor que usan para cocinar el cristal. Yo la entregaba sin hacer preguntas. Doña Adi, si alguien pregunta por mí, dígale que estuve aquí toda la noche, jugando cartas con usted y con las muchachas. Y yo asentía, sonreía y me aprendía la mentira, lista para repetirla ante cualquier autoridad que se atreviera a aparecer por allí, cosa que nunca ocurría. Mi vida se convirtió en un acto de equilibrio sobre un alambre a cientos de metros de altura, sin red de seguridad. Un error, una palabra de más, un gesto equivocado, y la caída era mortal. Me hice indispensable, no por lo que hacía, sino por lo que no hacía. No hablaba, no juzgaba, no recordaba. Conocía los gustos y las manías de todos. Sabía que a Ismael el Mayo, Zambada, le gustaba el café de olla muy cargado y sin una pizca de azúcar, y que odiaba el ruido de los teléfonos celulares. Sabía que a los hijos de Guzmán, a los chapitos, les encantaban los camarones al ajillo, pero que Iván Archibaldo era mortalmente alérgico al apio, un detalle que me podía costar la vida si lo olvidaba. Pequeños detalles que me hacían valiosa, que me mantenían viva. Y entonces empezó a venir él. Joaquín Guzmán lo era, el patrón, el señor. El Chapo. La primera vez que cruzó la puerta de La Escondida, el aire del lugar cambió, se volvió denso, eléctrico. Venía con un círculo de seguridad mínimo, apenas un par de hombres, pero la lealtad y el miedo que inspiraba eran palpables, una fuerza invisible. No era el monstruo que pintaban los medios, no a primera vista. Era un hombre bajito, de hablar ranchero y pausado, con una mirada increíblemente penetrante que parecía leerte el alma. Era educado, casi tímido. «Doña Adi, qué bien huele su cocina», fue lo primero que me dijo. Le serví mi mejor plato, machaca con huevo, frijoles puercos y tortillas de harina recién hechas. Comió en silencio, con un gusto genuino, y a partir de ese día, La Escondida se convirtió en su refugio, en su santuario. Venía a horas intempestivas, de madrugada, después de pasar días o semanas escondido en la sierra. Mi restaurante
era su pedazo de normalidad en medio de una guerra constante. Era el único lugar del mundo donde podía bajar la guardia, donde podía ser Joaquín y no el Chapo. Y fue en esa falsa y tensa normalidad donde ocurrió lo impensable, el evento que me trajo a esta celda. La noche que definió el resto de mi vida no tuvo nada de espectacular. No hubo balaceras ni persecuciones. Fue una madrugada lluviosa y fría de 2013, meses antes de su segunda gran captura. Él estaba en el privado, solo con 2 de sus hombres de más confianza. El ambiente era sombrío. Yo les llevaba café y pan dulce y escuchaba fragmentos de su conversación. Hablaban de un operativo de la Marina que casi lo atrapa en una de sus casas de seguridad en Culiacán. Se había escapado por los pelos. «Nos están pisando los talones», decía, con una voz cargada de frustración. «Estos gringos les están dando tecnología nueva. Necesito más salidas, siempre una madriguera más de la que ellos conocen». Y entonces hizo algo que cambió mi vida para siempre, el acto más mundano y a la vez más trascendental que le vi hacer. Tomó una pluma de un bolsillo de su camisa y una servilleta de papel del dispensador de metal que había sobre la mesa. Y sobre esa superficie frágil, blanca y absorbente, empezó a dibujar. No eran garabatos, eran planos. Con una precisión de arquitecto, dibujó un tramo del sistema de drenaje pluvial de Culiacán. Marcó una alcantarilla en una calle específica. «Aquí», dijo, señalando un punto con la punta de la pluma. «La tubería es más ancha, de concreto. Podemos conectar la tina de esta casa de seguridad directamente al colector principal». Dibujó la casa, la distribución del baño, la tina que se levantaría con un sistema hidráulico, revelando la entrada al túnel. Era una obra maestra de ingeniería delictiva, un plan de escape perfecto, trazado en una servilleta mientras su café se enfriaba. Cuando terminó de explicarle a sus hombres, me miró. Notó que mi taza estaba vacía. «Más café, Adita», me dijo con una media sonrisa. Luego, sin darle la más mínima importancia, arrugó la servilleta con el plano y la tiró a un lado de la mesa, junto a las migajas de pan. Minutos después, se levantaron y se fueron, desapareciendo en la noche lluviosa. Yo entré a limpiar la mesa, como siempre. Y allí estaba, la servilleta arrugada. Mi primer instinto, el instinto de supervivencia, me gritaba que la tirara a la basura, que la quemara, que la hiciera desaparecer. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a pensar como ellos, a van anticipar, me dijo que la guardara. La desdoblé con manos temblorosas, la alisé con cuidado y la escondí en mi caja de recetas de madera, entre la receta del mole de mi abuela y la de la cochinita pibil. En ese momento no sabía por qué lo hacía, pero sentía que ese trozo de papel era importante. Quizás era mi póliza de seguro para el futuro, o quizás, como resultó ser, mi sentencia de muerte. Este acto se repitió varias veces a lo largo de los meses siguientes. Se convirtió en su ritual. Cuando se sentía acorralado, cuando la presión del gobierno y de sus enemigos arreciaba, venía a la escondida, comía mi comida, se relajaba y dibujaba. Dibujaba rutas de escape bajo mercados, túneles que conectaban varias de sus casas de seguridad, escondites para dinero y armas en las paredes de bodegas. Siempre en servilletas y siempre, después de que se iba, yo las recogía de la basura o de la mesa y las guardaba en mi caja de recetas.
Llegué a tener 7 de ellas, 7 mapas del infierno personal de Joaquín Guzmán, 7 secretos que podían derribar a medio gobierno de Sinaloa y a varios mandos del ejército. Yo era la dueña del restaurante favorito de los narcos, sí, pero sin que nadie lo supiera, me había convertido en algo mucho más peligroso, la archivista secreta de sus pecados, y no tenía ni la más remota idea del precio que iba a pagar por ello. El punto de no retorno, el momento en que el alambre sobre el que caminaba se rompió, llegó en enero de 2016, después de su tercera y última captura, la definitiva. La caída del patrón creó un vacío de poder que desató el infierno en Sinaloa. La organización, que se mantenía unida por su liderazgo y su miedo, se fracturó. Los chapitos, los hijos de Guzmán, criados en la opulencia y la violencia, querían el control total del imperio de su padre. Pero Dámaso López, el licenciado, el mismo hombre que años atrás me había hecho la oferta que no pude rechazar y que además era compadre de Guzmán, también reclamaba el trono. La guerra interna fue brutal, mucho peor que la guerra contra el gobierno. Desaparecía gente todos los días. Las balaceras a plena luz del día se volvieron cotidianas. La paranoia se instaló en Culiacán como una plaga. Y yo, de repente, de ser una pieza útil del mobiliario, me convertí en un cabo suelto. Un cabo suelto muy, muy peligroso. Yo era la herencia viviente de la era de Guzmán. Conocía sus secretos, sus rutinas, sus alianzas. Sabía quiénes eran los políticos que comían de su mano, los militares que le daban el pitazo antes de los operativos. Y lo más importante, y lo que me aterrorizaba, es que tanto los chapitos como Dámaso sabían que yo era la única que lo veía dibujar en esas malditas servilletas. Una noche, un par de semanas después de la extradición de Guzmán a Estados Unidos, la Escondida estaba desierta. La guerra había espantado a la clientela. Estaba a punto de cerrar cuando la puerta se abrió y entró un hombre. Era uno de los sicarios más leales a Dámaso. Lo conocía de años. Siempre había sido amable y respetuoso conmigo, pero esa noche su mirada era diferente. Fría, calculadora, sin rastro de la calidez de antes. Se sentó en la barra y pidió un vaso de agua. «Doña Adi», empezó, con una calma que me heló los huesos. «El licenciado le manda sus respetos. Dice que usted ha sido muy leal todos estos años y se lo agradece». Tragué saliva. Sabía que esto no era una visita de cortesía. El corazón me empezó a martillar en el pecho con tanta fuerza que temí que se me saliera. «Pero los tiempos han cambiado», continuó mirándome fijamente. «Hay que limpiar la casa. Hay papeles, documentos, cosas viejas que ya no sirven y que pueden ser peligrosas en las manos equivocadas». Estaba hablando de las servilletas. No había duda. El licenciado quiere asegurarse de que el pasado del viejo quede enterrado para siempre y necesita su ayuda para encontrar la pala. ¿Me entiende? No era una petición. Era una orden de muerte disfrazada de favor. Me dio 24 horas para entregarle los dibujos del viejo. Si no lo hacía, mi hijo, mi único hijo, que estudiaba arquitectura en Guadalajara y al que yo había mantenido alejado de todo este mundo podrido con uñas y dientes, recibiría una visita. Me describió la calle donde vivía, el nombre de su novia y el café donde estudiaba por las tardes. En ese preciso instante, todo mi mundo, toda mi fachada de control y supervivencia, se derrumbó.
Durante 15 años había jugado su juego, había obedecido sus reglas, creyendo estúpidamente que mi silencio y mi lealtad me comprarían la vida. Fui una ilusa. Para ellos, la lealtad tiene fecha de caducidad, y la mía acababa de expirar. Era un archivo que debía ser borrado. Sabía, con una certeza absoluta, que si les entregaba las servilletas, me matarían en el acto para asegurarse de que el secreto muriera conmigo. Y si no lo hacía, matarían a mi hijo. Ya no había equilibrio, solo el abismo a mis pies. Tenía que correr. Esa noche no dormí. Con las manos temblando, empaqué una pequeña maleta con algo de ropa, todo el efectivo que tenía guardado en casa y, por supuesto, las 7 servilletas. Las envolví cuidadosamente en una bolsa de plástico y las cosí en el forro de mi abrigo. Al amanecer dejé mi casa, mi restaurante, mi vida entera, y me subí a un autobús de segunda clase con destino a Tijuana. Por primera vez en 15 años, estaba completamente sola, huyendo no de la ley, sino de los mismos hombres a los que les había servido de cenar la noche anterior. El juego había terminado. Ahora era una cacería, y la presa, por primera vez, era yo. Mi plan, si es que se le puede llamar así, era una estupidez, un acto desesperado de alguien que no sabe cómo ser una fugitiva. Pensé que podría cruzar a Estados Unidos como una turista más, encontrar una oficina de la DEA y negociar. Las servilletas eran mi única carta, mi salvavidas. Creía, en mi ingenuidad, que su valor era tan alto que me comprarían la libertad, la protección para mi hijo y una nueva vida. ¡Qué equivocada estaba! El cártel no es una pandilla de matones, es una corporación multinacional de inteligencia con un presupuesto infinito. Tienen ojos y oídos en todas partes, en las centrales de autobuses, en las comandancias de policía de cada pueblo, en las casetas de cobro, en las 2 líneas de la frontera. Yo era una cocinera de 50 años, aterrorizada, intentando burlar a una organización con recursos ilimitados y cero piedad. No tenía ninguna oportunidad. El viaje a Tijuana fue una tortura de 24 horas. Cada vez que el autobús se detenía, mi corazón se paraba. Veía a sus hombres en cada rostro, en cada coche que nos rebasaba. Llegué a Tijuana agotada y con los nervios destrozados. Me registré en un hotelucho del centro, de esos que no piden identificación, pagando en efectivo. Desde un teléfono público en una esquina ruidosa, hice la llamada más difícil de mi vida. Contacté a un número de la oficina de la DEA en San Diego, que un viejo cliente americano, un contrabandista de poca monta, pero hablador, me había dado años atrás para una emergencia. No sé cómo, pero me tomaron en serio. Quizás la combinación de las palabras chapo, túneles y pruebas físicas funcionó. Una voz con acento americano me dijo que no me moviera de donde estaba, que no hablara con nadie más, que alguien me contactaría. Pasé 2 días y 2 noches encerrada en esa habitación de hotel que olía a humedad y desesperación, saltando con cada ruido en el pasillo, mirando por la cortina rota cada 5 minutos. Al tercer día, al mediodía, tocaron a mi puerta. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Creí que era la DEA, que mi pesadilla estaba a punto de terminar. No era la DEA. Eran 2 hombres, vestidos de civil, pero con el corte de pelo, la postura y la mirada inconfundible de los militares mexicanos, probablemente de la Marina. Adriana Valenzuela, dijo uno de ellos, sin rodeos, sin presentarse.
Queda usted detenida por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Me esposaron y me sacaron de allí sin darme tiempo a reaccionar. No entendía nada. ¿Cómo me habían encontrado tan rápido? Después, durante los largos interrogatorios, humillantes y aterradores, até los cabos sueltos. La llamada a la DEA, por supuesto, estaba intervenida. O, lo que es más probable y mucho más siniestro, el propio cártel, ya fuera la facción de Dámaso o la de los hijos de Guzmán, les dio el pitazo a las autoridades mexicanas corruptas. Era la jugada maestra. No necesitaban matarme y dejar un cuerpo que generara preguntas. Era más limpio, más elegante, entregarme. Me convirtieron en un trofeo para el gobierno mexicano. Cae importante operadora financiera del Chapo Guzmán, decían los titulares. Con una sola llamada limpiaban un cabo suelto y de paso quedaban bien con sus socios dentro del gobierno. Se deshicieron de mí usando el propio sistema de justicia en mi contra. Me extraditaron a Estados Unidos en un tiempo récord. Los fiscales americanos estaban eufóricos. Creían que habían atrapado a la mente maestra detrás del lavado de dinero del cártel, la mujer que movía millones. Yo solo era una cocinera que sabía demasiado. Cuando les conté mi historia y les hablé de las servilletas, al principio no me creyeron. Les parecía una fantasía, un cuento. Pero cuando les entregué mi abrigo y los peritos de la DEA analizaron los trazos, la tinta y cotejaron los croquis con información de inteligencia sobre los túneles que sí habían encontrado, sus rostros cambiaron. Las servilletas eran reales, eran la prueba física, casi íntima, de la genialidad criminal de Guzmán. Pero para mí ya era demasiado tarde. Había colaborado, sí, les había dado el santo grial que buscaban. Pero a sus ojos, a los ojos de su ley, yo seguía siendo parte de la maquinaria. Las servilletas que yo pensé que me salvarían solo sirvieron para sellar mi destino, para confirmar mi cercanía con el monstruo. Me condenaron a pasar el resto de mis días en este cubo de hormigón. El cártel, una vez más, había ganado. Me silenciaron, me borraron del mapa y lo hicieron usando la ley y la justicia. Así que aquí estoy. Celda 23, bloque H, ADX Florence, el final del camino. El agujero más profundo y oscuro del sistema penitenciario estadounidense. Afuera, el sol de Colorado sale y se pone sobre las montañas rocosas. Pero aquí dentro solo hay luz artificial y el zumbido constante y enloquecedor de la ventilación. Mi vida, la vida de verdad, se acabó el día que le serví el primer café a un narco. El resto solo fue un lento y largo descenso a este infierno personal. He decidido contar esta historia ahora, desde este lugar de silencio, porque hace 2 meses el silencio casi me mata. Intentaron asesinarme aquí dentro. Un preso, un miembro de la mafia mexicana, que obviamente recibe órdenes de fuera, me atacó en la hora del patio con una navaja improvisada, hecha con un trozo de metal afilado. Me cortó el brazo y el costado antes de que los guardias llegaran. Sobreviví, pero entendí el mensaje, alto y claro. Ni siquiera en la prisión más segura del mundo estoy a salvo. El brazo del cártel es tan largo que atraviesa muros, fronteras y sistemas de seguridad. Mi silencio ya no compra mi seguridad, al contrario, me ha convertido en un blanco permanente. Así que mi única arma, mi única y pírrica venganza, es mi voz. Es esta verdad.
Cuento todo esto no para que sientan lástima por mí. Yo tomé mis decisiones. Cociné para monstruos, les sonreí. Me callé mientras planeaban muertes y envenenaban ciudades enteras. Merezco estar aquí. Cuento esto para que ustedes, los que están afuera, los que ven las narcoseries y creen que es un mundo de glamour, de poder, de mujeres hermosas y hombres valientes, entiendan la verdad. No hay honor, no hay códigos, no hay lealtad. Solo hay un apetito insaciable de poder y dinero que lo devora todo. Tu familia, tu alma, tu libertad y finalmente tu vida. Yo lo vi de cerca. Vi a hombres que se decían compadres y hermanos traicionarse y matarse por una ruta, por un rumor. Vi a jóvenes de 16 años que entraban con sueños de ser jefes y terminaban disueltos en ácido o colgados de un puente anónimo. Y vi a los verdaderos dueños del circo, a los políticos y a los empresarios brindar con vino caro en mi restaurante mientras el país, que juraron proteger, se desangraba. Si alguna vez la vida los acorrala, si alguna vez les presenta un atajo, un camino de dinero fácil que huele a pólvora y a traición, por favor, recuerden mi historia. Recuerden a la mujer que guardaba los secretos más íntimos del hombre